Hola chicos, muy buen día. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de la materia de biología forense. El día de hoy estaremos hablando de la entomología forense, su incursión dentro de lo que es esta ciencia legal y la forma en que los insectos intervienen al momento de realizar las distintas evaluaciones, observaciones, desde el suceso de la muerte hasta todo el proceso que conlleva la descomposición del mismo, estas etapas en las cuales intervienen los distintos insectos dentro de la clasificación de los artrópodos, los miriápodos, los arácnidos, los crustáceos. Vamos a darnos cuenta de qué manera el ciclo de vida de los insectos, cómo es posible que a 1 kilómetro estos perciban sobre todo estas moscas carroñeras, ¿verdad?, que son las primeras a llegar al sitio, que se alimentan del cadáver, de este proceso de descomposición, y de qué manera en el laboratorio los entomólogos es posible descubrir el tiempo que lleva de suscitado algún hecho delictivo. Ayuda a esclarecer, ¿verdad?, diferentes homicidios, diferentes casos que vamos a estar evaluando, la manera donde llega esa mosca y con el ciclo de vida al momento de alimentarse del cadáver, cómo llega, deposita sus huevecillos, se convierte en lo que es larva 1, larva 2, larva 3, la pupa, y llega nuevamente a lo que es la mosca. De qué manera es posible ver dentro de lo que es el interior, ¿verdad?, de este sistema, de este aparato digestivo, y ver la manera en que se ha alimentado de ese cadáver, realizar las investigaciones necesarias que nos van a ayudar precisamente en el esclarecimiento. Entonces, chicos, la entomología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de todos los seres vivos conocidos como insectos, ¿verdad? Estaremos viendo su estructura, sus partes principales del cuerpo, como es la cabeza, el tórax y el abdomen, esas partes tan importantes, además de esas antenas, esa sensibilidad que le da, ¿verdad?, al medio ambiente, a la cuestión de percibir todas estas cuestiones, y que pertenecen sobre todo dentro de lo que es la entomología, ¿verdad? Y hablábamos de este estudio de los insectos que pertenecen a la clase insecta, que proviene del griego entomos, que es insecto, y logos, que es la ciencia, o sea que es el estudio científico de los insectos. La entomología, chicos, se ocupa del estudio de todo lo de que de una forma u otra se relaciona con los insectos, es decir, su morfología, su biología, su fisiología y la bioquímica. Dicta normas para su clasificación y que además se ocupa también del estudio de aquellos factores que determinan cambios en sus poblaciones. Específicamente en la entomología forense, esta entomología forense o médico legal es el estudio de los artrópodos asociados con cadáveres y se utiliza, entre otros propósitos, para estimar el tiempo transcurrido desde la muerte o intervalo postmortem, IPM, y la identificación de los posibles traslados del cuerpo, así como las características de las zonas de procedencia. Dentro de la historia que existe en la entomología, ¿verdad?, y que estaremos trabajando en nuestro PDF, estaría asignando las páginas de lectura para ese control, para esas lecturas que nos van a permitir identificar, ¿verdad?, nuestras anotaciones clase. El nacimiento de esta entomología médico-criminal se produjo en el siglo VIII en China, cuando se escribe el libro de Wissenaway Ombronger. Aquí aparece el primer documento escrito de un caso resuelto por la entomología forense, y fue hasta mediados del siglo XIX en Francia cuando la ciencia surgió como tal. Listó 30 insectos y otros artrópodos que colonizaron un cuerpo.
Sus observaciones pueden ser las primeras en sistematizar el conocimiento de la sucesión de artrópodos, que le da el crédito de aplicar este conocimiento a un caso criminal por evaluación de la fauna de insectos y que determinó precisamente dentro de lo que es este caso los métodos para determinar precisamente este intervalo post-mortem, ¿verdad? Que es la observación externa del cadáver, la temperatura corporal, las livideces cadavéricas, la rigidez cadavérica, los signos de deshidratación, las lesiones externas, la acción por animales e invasión de insectos y los métodos histológicos, químicos y zoológicos. Los objetivos, chicos, de la entomología forense es la datación de la muerte a través del estudio de la fauna cadavérica, la determinación de la época del año en que ha ocurrido la muerte y verificar que un cadáver ha fallecido en el lugar donde ha sido hallado o ha sido trasladado hasta él mismo. Dar fiabilidad y apoyo a otros medios de datación forense. Las sustancias atrayentes como los gases, se encuentra el metano, el hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono. Y dentro de las sustancias atrayentes de los ácidos se encuentra el láctico, el acético, el propiónico y el acetoacético. Dentro de los artrópodos que llegan al cadáver pueden clasificarse de la siguiente forma. Especies necrófagas, que son las que se alimentan del cuerpo y que incluye dípteros y coleópteros. Las especies predadoras y parásitas de necrófagos. Este es el segundo grupo más significativo del cadáver, incluye coleópteros, dípteros, himenópteros, parásitos de las larvas y pupas de dípteros. Las especies omnívoras, que incluye aquí los grupos como son las avispas, las hormigas y otros coleópteros que se alimentan tanto del cuerpo como de los artrópodos asociados. Las especies accidentales, aquí se incluyen las especies que utilizan el cuerpo como una extensión de su hábitat natural, normal, como por ejemplo las arañas, los ciempiés, algunas familias de ácaros que pueden alimentarse del moho que crece en el cuerpo de hongos. Este proceso de cómo ir colectando los insectos, ¿verdad?, dentro de las tareas solicitadas para proceder a un montaje y preservación de estas especies. Los signos recientes de muerte, que son la rigidez cadavérica, que es el endurecimiento y retracción del sistema muscular, se inicia después de la muerte entre 2 a 4 horas, cuando el ATP disminuye a un 85%, ¿verdad? Y es completa entre las 8 a 12 horas posteriores al fallecimiento, alcanzando su máxima intensidad a las 24 horas y desaparece entre las 36 a 48 horas. La lividez cadavérica es una mancha violácea que se presenta porque se deposita la sangre en las partes declives dependiendo de la posición en que se encuentra el cadáver. Se debe a la falta de circulación y por la acción que ejerce la gravedad sobre la sangre. Esta se dirige hacia las partes declives. Esa rigidez, esa lividez cadavérica, ¿verdad? Y dentro de los signos recientes de la muerte se encuentra el enfriamiento cadavérico. Este fenómeno ocurre de manera gradual, disminuyendo la temperatura de modo progresivo hasta que se iguala con la temperatura del medio ambiente. La disminución progresiva se presenta porque la muerte celular no se presenta al mismo tiempo, sino que unas células mueren antes y otras células mueren después. En la deshidratación cadavérica se debe a la pérdida de agua del cuerpo por evaporación y sus principales manifestaciones se observan en el ojo. Este conjunto de fenómenos se observa en el ojo abierto aproximadamente a los 45 minutos después del fallecimiento. En el ojo cerrado se observa a las 24 horas aproximadamente después de la muerte. Los signos no recientes de muerte, ¿verdad?, que es la putrefacción, el periodo cromático, el periodo colicuativo, el periodo de reducciones que
lética, y hay un caso resuelto por entomología forense. Este caso ocurrió en 1998 cuando se encontró muerta una mujer de mediana edad en un bosque de las afueras de Brüssel, en Alemania. El primer sospechoso fue su marido, un conocido pastor protestante, pero los policías no tenían pruebas suficientes para inculparlo, y fueron los gusanos del cadáver los que finalmente determinaron la culpabilidad del pastor, echando por tierra su coartada. Además, la policía encontró unas hormigas aplastadas en la suela de sus botas de goma, lo cual le colocaba sin lugar a dudas en la escena del crimen en el momento de producirse el accidente. Chicos, así es como vamos a estar trabajando, ¿verdad? Estaremos estudiando en esta sesión, nuestra cuarta clase, ¿verdad? Esta colecta de insectos y su uso como evidencia, esta sucesión de insectos en cadáveres y cadena de custodia. Vamos a darnos cuenta cómo la entomología forense es al análisis de la evidencia de insectos y artrópodos con fines forenses y legales. Y que uno de los principales objetivos, como hemos venido diciendo, ¿verdad?, es el conocer el momento en que se produjo el deceso. A esta estimación se le llama intervalo post-mortem, IPM. Este intervalo post-mortem decíamos que es el tiempo transcurrido desde la muerte, ¿verdad? Es una cuestión de importancia crucial de las investigaciones de los homicidios y de otras muertes prematuras. Puede ayudar a identificar el criminal, a la víctima, mediante la eliminación de sospechosos y la conexión de los difuntos con las personas reportadas como desaparecidas por la misma cantidad de tiempo. La aplicación del método entomológico para determinar el momento de la muerte consiste esencialmente en dos procedimientos principales. Primero, durante el periodo post-mortem temprano, la estimación se basa en una evaluación directa de la edad de los individuos más viejos que se han desarrollado en el cuerpo. Segundo, durante el periodo post-mortem tardío, la estimación se basa en la composición de la comunidad de artrópodos en relación con los patrones esperados. Esta entomología forense debe recurrir a procedimientos de toma de muestra y su tratamiento lo más riguroso posible. Dichos protocolos incluyen los procedimientos de colecta de muestra, cría de insectos en laboratorios y datos ambientales. Esta colecta de material entomológico se realiza antes del levantamiento del cadáver para evitar que este procedimiento produzca alguna perturbación en los primeros momentos de la investigación forense. Estaremos hablando en los distintos pequeños videos, ¿verdad?, para estar tratando este tema de entomología forense.